Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy vamos a hablar de la transcripción eucariota, ¿sí? El primer video que vieron de transcripción, el del operón, era sobre la procariota, sobre nuestras bacterias, que es nuestro modelo más sencillo de entender. En este vamos a ver qué sucede en nuestras células o sobre todo las diferencias principales que están dadas entre un tipo de célula y la otra, ¿sí? Entonces, para hablar de transcripción eucariota, ¿sí? Vamos a hacer una comparativa de algunas diferencias, ¿sí? Que están dadas desde la compartamentalización de la célula, ¿sí? Entonces, yo ya sé que en mi célula procariota yo no tengo ninguna división interna ni ningún organelo. Mi DNA está libre en el citoplasma. Al estar libre en el citoplasma, quiere decir que la transcripción va a ser un proceso que se dé también en el citoplasma, ¿sí? Porque ahí está mi ADN. Entonces, tengo mi ADN, aquí sucede mi transcripción y empiezo a sintetizar mi mensajero. La traducción va a ser un proceso que también suceda en el citoplasma, si no tenemos ningún organelo especializado para eso. Entonces, aquí pueden ver en el esquema cómo tengo mi cadena de DNA, cómo se está transcribiendo el RNA y cómo de manera simultánea ya tenemos aquí estas bolitas rosas que van a ser los ribosomas y que están empezando la traducción. Ni siquiera se ha terminado de transcribir mi RNA cuando mis ribosomas ya pueden iniciar la traducción hacia proteína. En mis células procariotas, en las bacterias, transcripción y traducción son procesos simultáneos. Ahora, ¿qué pasa en nuestras células eucariotas donde siempre hay más control y regulación? Bueno, la primera y gran diferencia es que nuestro ADN aquí no está libre en el citoplasma, sino que está dentro de nuestro núcleo celular. ¿Dónde va a suceder la transcripción? Pues la transcripción tiene que suceder dentro del núcleo celular, ¿sí? Entonces vamos a tener que ahí, dentro del núcleo, está formándose mi RNA. Aquí la diferencia es importante por esto. El RNA no se puede empezar a traducir de forma inmediata, porque resulta que mis ribosomas los tengo en el citoplasma. Mis ribosomas no tienen permiso de entrar al núcleo celular. Entonces, transcripción y traducción no pueden ser procesos simultáneos. Tienen que ocurrir a fuerzas en diferentes tiempos y en diferente localización. ¿Por qué es importante? Porque mi RNA es una cadena sencilla de nucleótidos como revisamos en su estructura. ¿Sí? Es una pequeña cadenita de nucleótidos de una sola cadena, lo que lo vuelve muy frágil. Mi núcleo celular está lleno de exonucleasas, ¿sí? De nucleasas que se encargan de degradar ácidos nucleicos pequeños, ¿sí? A mi ADN no lo tocan, pero todas las pequeñas cadenas de ADN que yo tenga van a estar siendo digeridas para reutilizarse. Todo se necesita y se requiere. ¿Qué significa esto? Que los RNAs mensajeros que yo estoy generando al ser cadenas sencillas y pequeñas de nucleótidos son susceptibles al efecto de exonucleasas. Mi RNA, al ser tan frágil, va a requerir ciertas protecciones. Y aquí viene una de las principales diferencias. Entonces, mi RNA no se puede traducir en núcleo celular. Mi RNA no nada más tiene que librar las dificultades de mi núcleo celular, que son las exonucleasas, sino que tiene que llegar hasta el citoplasma siendo una cadena frágil de nucleótidos. Nuestro RNA, tal y como lo transcribimos, sería incapaz de lograr este objetivo, ¿sí? Terminaría siendo degradado. A este RNA que yo acabo de transcribir, yo le voy a decir que es un pre-RNA. Este RNA va a sufrir unas modificaciones que lo van a volver en el mensajero y que el mensajero va a poder salir a mi citoplasma a ser traducido. Entonces yo necesito un paso adicional. Necesito, después de la transcripción, que mi RNA sea sometido a ciertos procesos para entonces poder llegar a citoplasma. Esa es una diferencia importante entre células procariotas y nuestras células eucariotas. ¿Qué más?
el producto de la transcripción, ¿sí? El transcrito primario, le vamos a decir, porque es lo que sintetizamos de primera instancia. Yo tengo a mis células procariotas que nosotros habíamos revisado la estructura del operón. Cuando vimos esto, vimos que en las regiones estructurales yo tenía genes adyacentes, gen 1, gen 2 y gen 3. Y en mi RNA mensajero se llevaba la información de esos 3 genes que servían para la síntesis de las proteínas correspondientes, al gen 1 la proteína 1, al gen 2 la proteína 2 y al gen 3 la proteína 3. Quiere decir que ese en realidad era un super RNA mensajero con la información de 3 genes diferentes que codificaban para 3 proteínas diferentes. A este RNA procariota yo le digo que es un RNA mensajero policistrónico, porque contiene la información de muchos genes. ¿Sí? Cistrón, habíamos dicho, es de gen, policistrónico, varios genes. Nuestras células eucariotas van a tener, por su parte, un RNA monocistrónico, ¿sí? ¿Qué quiere decir monocistrónico? Pues yo voy a tener mi gen, voy a tener un RNA mensajero, pero ese RNA mensajero va a contener únicamente la información para una sola proteína, ¿sí? Un gen, un RNA mensajero, una proteína. Nosotros no tenemos RNAs mensajeros que contengan información para 2 proteínas distintas, como en este caso de mi célula procariota, ¿sí? ¿Qué más vamos a encontrar que es importante recalcar? Los elementos de mi transcripción. Nosotros habíamos visto en nuestro operón que lo único que requeríamos para la transcripción era de un gen, en este caso de mi operón, del ADN molde, y de mi RNA polimerasa. Ahora, para el caso de mis eucariotas, yo tengo otro elemento más, que se le vamos a decir factores de transcripción, ¿sí? Y además aquí, si se fijan, esta RNA polimerasa no es una RNA polimerasa genérica, ¿sí? Les dice, es mi RNA polimerasa 2. Si les dice que es la RNA polimerasa 2, es porque sabemos que al menos tenemos otra. Tenemos en eucariotas 3 diferentes RNAs polimerasas. La RNA polimerasa 1, que sintetiza para RNA ribosomal, la 2, que sintetiza para el mensajero, y la 3 para el de transferencia. En este caso, nuestra RNA polimerasa más importante es la 2, ¿sí? A nosotros la que nos interesa es la RNA polimerasa que empieza a transcribir para mensajero. Y es la que vamos a ver más, ¿sí? O de la que vamos a estar hablando. Cuando yo hable de RNA polimerasa me refiero a la 2. Entonces, este nuevo elemento que son los factores de transcripción, ¿para qué sirven, ¿sí? En nuestro sistema eucariota? Los factores de transcripción, y esa es otra pregunta de examen segura para el tercer parcial, hacen lo que hacía la subunidad o el factor sigma en procariotas. La función de los factores de transcripción es reconocer sitios promotores. Ellos van a ser los que guíen a la RNA polimerasa hacia el inicio de la transcripción, ¿sí? Pero, a diferencia del factor sigma, no son parte de mi RNA polimerasa, ¿sí? No están dentro de ella, son proteínas aparte. Entonces, yo tengo otro montón de proteínas que sirven para el reconocimiento de sitios promotores en eucariotas y les digo factores de transcripción. Entonces, estos factores de transcripción van a ser muy importantes porque al reconocer el sitio de inicio de la transcripción y al guiar a mi RNA polimerasa hacia ese sitio, quiere decir que ellos de alguna manera son responsables de la regulación de los genes. Si ellos no logran reconocer un sitio de inicio y no logran llevar a mi RNA polimerasa hacia el inicio de la transcripción, pues yo no tendría transcripción. ¿Y cómo van a funcionar? ¿Sí? Los factores de transcripción, decíamos, lo que van a hacer es reconocer secuencias promotoras. Y aquí vale la pena también hablar de otra diferencia entre procariotas y eucariotas. Resulta que mis genes eucariotes, de mis genes en mis células eucariotas, nuestras células, no tienen únicamente un promotor.
mis células eucariotas podemos tener o encontrar dos promotores, ¿sí? Vamos a tener algo al que le vamos a decir promotor mínimo y otro promotor al que le vamos a llamar promotor proximal. Si tenemos dos promotores distintos, nosotros tenemos que tener al menos dos factores de transcripción diferentes también, ¿sí? ¿En qué consisten estos, sí? A mi promotor mínimo va a ser reconocido por unos factores de transcripción a los que yo les digo ubicuos. Mi promotor proximal va a ser reconocido por unos factores de transcripción a los cuales yo les llamo factores de transcripción específicos. Ahora, lo interesante de la regulación de esta transcripción es que no todos nuestros genes contienen los dos tipos de promotores, ¿sí? Yo voy a tener unos genes constitutivos, que les digo genes constitutivos porque codifican para proteínas constitutivas, que van a tener únicamente un promotor mínimo. Y voy a tener genes regulados que codifican para proteínas presentes solo si son necesarias, que van a contener los dos promotores, promotores mínimos y promotores proximales. Ahorita explicamos esto con la imagen para que les quede más claro, ¿sí? Si yo tengo un gen que nada más tiene un promotor mínimo, decíamos, esto lo reconocen los factores de transcripción ubicuos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿Qué son ubicuos, factores de transcripción ubicuos? Los factores de transcripción ubicuos, si ustedes recuerdan el término de ubicuidad, cuando llevaron sus clases de religión, que les decían que Dios tenía el don de la ubicuidad, se les va a venir a la memoria que esto significa que están presentes todo el tiempo y en todo lugar. Quiere decir que estos factores los tengo siempre presentes todo el tiempo y en todo lugar. Entonces, todas mis células de mi cuerpo, de mi organismo, cuentan con estos factores, siempre. Si están presentes siempre y todo momento en mi célula, todo el tiempo pueden estar uniéndose a mis promotores mínimos. Si todo el tiempo se unen a mis promotores mínimos, quiere decir que para la transcripción estos van a reconocer el promotor mínimo y van a poder llegar a la RNA polimerasa para iniciar la síntesis. Todo el tiempo y en todo lugar. Se les dice que son proteínas constitutivas porque nosotros todo el tiempo estamos generando ese RNA mensajero, ¿sí? Por ejemplo, un gen constitutivo es el gen que sintetiza para la proteína de actina, ¿sí? El gen que sintetiza para una ADN polimerasa o una ARN polimerasa. Estas enzimas nosotros las necesitamos siempre, todas nuestras células, todo el tiempo, todo lugar. No hay ninguna de nuestras células que no necesite la síntesis de actina, de ADN polimerasas, de ARN polimerasas. Si yo las necesito todo el tiempo, es normal que yo en todas mis células tenga presente todo el tiempo ese ARN mensajero. Pero no es así para todas mis proteínas, ¿sí? Uno de los ejemplos más claros, lo decíamos, está por ejemplo con la insulina, ¿sí? La insulina no la producen todas las células del cuerpo, solamente la producen un tipo específico, la que la necesita, ¿sí? Entonces, vamos a tener proteínas que no se sintetizan todo el tiempo y en todo lugar. Esos van a ser las proteínas reguladas que son sintetizadas por genes regulados. Esos genes, al contener promotores mínimos y proximales, van a requerir de los dos factores de transcripción, tanto ubicuos como específicos, ¿sí?
Quiere decir, estos los van a tener presentes siempre, entonces todo el tiempo, pero los factores de transcripción específicos no están presentes todo el tiempo. Estos únicamente están presentes en determinados momentos, es decir, en determinadas situaciones. Un ejemplo de un factor de transcripción específico sería uno al que le conocemos como NF de capa B, que es de los más importantes de los factores de transcripción que les decimos como maestros, porque regulan muchos genes. Y otro ejemplo que ustedes conocen son las hormonas. Si ustedes recuerdan cuando les hablaban de, por ejemplo, de prolactina, de cortisol, de progesterona, les decían, estas viajan por el cuerpo, llegan a cierto tejido y entonces estas células empiezan a producir o a hacer tal cosa. ¿Cómo le hacían las hormonas para mandar o ordenar a las células que hicieran determinada señal? Pues porque activan al DNA para producir o dejar de producir ciertos genes, ¿sí? NF de capa B es un gen altamente regulado, ¿sí? NF de capa B es un gen que controla, digamos, procesos inflamatorios. Cuando mis células inmunes tienen activación de NF de capa B, ¿sí? Quiere decir que un linfocito tiene unión de promotores específicos, pero NF de capa B está presente y se une a sus promotores proximales y empieza la transcripción, va a empezar a producirse muchos factores inflamatorios, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser un gen regulado? Pues porque nosotros, aunque hay momentos en que necesitamos inflamación, no lo necesitamos o no necesitamos estas citocinas o factores inflamatorios todo el tiempo, ¿sí? Entonces, yo no necesito que mi célula tenga todo el tiempo NF de capa B. ¿Cuándo la necesito? Pues únicamente en presencia de un peligro, de un patógeno, de algún daño que requiera inflamación. Si yo obtengo ese mensaje, ¿sí? Si llega esa bacteria o ese patógeno a mi célula inmune y me dan la señal, mi célula lo que va a hacer es activar a su NF de capa B, que se va a unir a los sitios promotores para iniciar esa síntesis de factores inflamatorios. Entonces, es importante que mi gen regulado únicamente se transcriba cuando lo necesito, ¿sí? Imaginen ustedes qué pasaría si NF de capa B estuviera como mis factores ubicuos presentes todo el tiempo. Quiere decir que si estuviera presente todo el tiempo, mi célula todo el tiempo estaría produciendo factores inflamatorios y evidentemente nosotros no podemos hablar de que una persona pueda estar constantemente inflamada, ¿sí? O padeciendo inflamación todo el tiempo, ¿sí? La inflamación crónica sería un problema, ya se saldría de lo normal. Entonces, genes constitutivos, en resumen, están presentes todo el tiempo. Los genes constitutivos sintetizan para proteínas presentes todo el tiempo y genes regulados para proteínas presentes únicamente en situaciones específicas. Y la clave de su regulación está en estos factores de transcripción. Si únicamente requiero de factores de transcripción ubicuos, tengo transcripción todo el tiempo. Si requiero regulación, tengo que tener un factor de transcripción específico que únicamente esté presente cuando requiero la transcripción de ese RNA mensajero. Ahora, una vez que mi RNA polimerasa, si es un gen constitutivo, tiene sus factores de transcripción ubicuos, pues inmediatamente es guiada por estos factores de transcripción y arranca transcripción. Habíamos dicho
En este sentido se va a comportar igual que lo hacían la RNA polimerasa procariota. No necesito más que esta señal para arrancar transcripción y terminar el RNA mensajero. Lo mismo aquí, si es un gen regulado y tiene tanto factores específicos como ubicuos, o mientras estén presentes estos factores de transcripción, mis RNAs polimerasas se van a estar uniendo para transcribir el RNA, ¿sí? No van a necesitar más. Yo nada más necesito estos 3 factores para que haya transcripción, ¿sí? Aún así, nosotros vamos a tener a otros factores o a otras regiones en el gen presentes en la regulación, como son los potenciadores y silenciadores, ¿sí? Ellos, como les dice aquí, controlan la velocidad de la transcripción, pero no se los puse en los elementos de la transcripción porque no son elementos indispensables. Yo para transcribir únicamente requiero factores de transcripción en promotores, RNA, polimerasa, ¿sí? Y que empieza la transcripción de mis genes. Estos potenciadores lo que hacen sobre todo, si estamos más o menos nos guiamos por el nombre, si hablamos de un potenciador, lo que hace es acelerar la transcripción. Si hablamos de un silenciador, no es que la silencie, pero disminuye la velocidad de la transcripción. Tanto potenciadores como silenciadores se encuentran alejados del sitio de mis promotores, ¿sí? Se encuentran a gran distancia. Si yo tengo un promotor alejado de la región de inicio, mis potenciadores estarían un poquito más alejados. Y aquí vemos un esquema donde yo tengo promotores y mis potenciadores estarían un poquito más lejos de mi región codificante. Se propone, aunque no se tiene mucha certeza, pero es la hipótesis más conocida, que lo que hace un potenciador o un silenciador serían como estas bolitas naranjas, ¿sí? Aquí, si tenemos que estas regiones potenciadoras son reconocidas por sus proteínas durante la transcripción, lo que harían sería empezar como a reempujar a la RNA polimerasa, así como si fuera un coche. Harían como una especie de impulso para guiarla para que fuera más rápida. Si lo que se une sería un silenciador, lo que haría sería detenerla. No puede evitar que haya transcripción si tenemos unión en sitios promotores, pero sí puede desacelerar la velocidad a la que se transcribe el RNA mensajero a velocidades muy, muy bajas. Entonces, si una RNA polimerasa transcribe, si yo estoy teniendo transcripción de un mensajero de unas 100 copias en un minuto o algo así, si yo tuviera un potenciador, podría acelerarlo a 1000 copias de RNA mensajero de ese gen. Si yo tuviera un silenciador, podría silenciarlo hasta 10 copias únicamente de RNA mensajero de ese gen, ¿sí? Entonces nada más aumenta o disminuye la velocidad. ¿Dónde lo podemos ver? ¿Sí? Volvemos al ejemplo de NF-κB. Si ustedes han visto a las personas que sufren shock anafiláctico, verán que la transcripción de factores inflamatorios puede ser muy rápida, ¿sí? Esas personas, en el momento en que reciben esa señal o ese estímulo que les hace empezar a producir citocinas inflamatorias que causan el shock, lo que está sucediendo es esto, ¿sí? Hay activación de sus células, hay NF-κB unido y empieza a haber producción de citocina. También hay unión de potenciadores y entonces tenemos que la síntesis de estos factores inflamatorios puede ser muy alta en cuestión de apenas minutos. ¿Cuántos? 5 o 6 minutos, ¿sí? Después de eso la persona, si no se atiende, puede morir. ¿Cómo se detiene ese proceso inflamatorio? ¿No? Es decir, decimos, bueno, pues es que ya hay muchísima producción de RNA mensajero, ya hay muchísima producción de citocina y de factores inflamatorios, pues nosotros tendríamos que recurrir a un regulador negativo. En este caso lo que hace, o que funcionaría como un tipo silencer,
es precisamente otro factor de transcripción, que son las hormonas, ¿sí? Se les pone una inyección de corticosteroides que regula genes distintos a NF-κB que producen silenciadores para detener la transcripción, así como rápido hubo producción de mensajero para citocinas inflamatorias, así de rápido disminuye esa transcripción para evitar que se sigan produciendo si no las necesito. Como lo que hacen es importante, hay veces, sí, yo aquí les pongo nada más como si tuviéramos un solo promotor proximal, pero tenemos genes altamente regulados que a veces tienen varios promotores, ¿sí? Y todos esos sitios promotores deben de ser reconocidos por factores de transcripción. Va a depender de mi gen. Pero en general, esta sería la estructura del gen eucariota, ahora sí viéndolo completo, ¿sí? Tengo mi región reguladora, que decíamos tiene mis promotores y tiene estos potenciadores o silenciadores. Y luego tengo mi región codificante, en donde yo les decía, realmente esta región codificante únicamente va a producir un RNA mensajero que, como ahí les decía, va a requerir unas modificaciones antes de ser útil. ¿Qué tipo de modificaciones? Bueno, aquí, si ustedes se fijan, resulta que tenemos una región que se llama 5UTR y 3UTR, que aquí les puse, son regiones que no codifican. Cuando nos decimos que no codifican es que su información no sirve para la síntesis de la proteína. También tenemos otras regiones que se conocen como intrones, ¿sí? Mi gen tiene exón, intrón, intrón. Y resulta que las regiones intrónicas son otras secuencias que no sirven para la transcripción del RNA mensajero, ¿sí? También son secuencias no codificantes. Entonces resulta que en mi región codificante tengo secuencias que no sirven para la síntesis de proteínas. Y si no sirven para la síntesis de proteínas, habrá que eliminarlas, ¿sí? Habrá que procesarlas de alguna forma. Por eso les mencionaba ya, este RNA que obtengo o producto de mi transcripción, este transcrito primario o este RNA todavía no es un mensajero, le decimos pre-RNA o algunas veces lo van a ver como RNA heterogéneo nuclear. Después de procesarlo, se volverá un mensajero cuando elimine esas secuencias no codificantes y le dé las herramientas para poder llegar a citoplasma. Pero eso lo vemos en el siguiente video, ¿sí? Este pedacito de qué pasa con ese RNA. Nosotros hasta aquí vamos a dar por terminado este video, ¿sí? Hasta aquí estamos hablando de transcripción. Lo que seguiría son cambios posttranscripcionales. Eso ya no lo hace mi RNA polimerasa como tal. Pues de momento sería todo y continuamos la siguiente clase hablando de maduración de RNA.